la fisiología respiratoria antes. ¿Alguna duda con la anterior? Todo. ¿De cardiovascular? Todo porque me fui. Profe, ya no me acuerdo. Profe, igual esa clase, yo la encontré medio confusa, si podría algún día hacer como un repaso general, si es posible. Esa igual estaba compleja, especialmente la parte como del electrocardiograma. ¿De electro? Ya. Entonces quizás podríamos hacer... Pero la parte de electro es la que más complicó. Claro, sí. Ya, igual es lo que menos importa, al menos de la clase. Ya, porque eso es más clínica y después lo van a ver. Era como una pequeña introducción, pero igual podríamos hacer quizás en el taller algún reforzamiento de electro. ¿Ya? Ya. Podríamos verlo, pero también es lo que menos importa. ¿Ya? Que después en clínica iban a ver todas las arritmias y todo cómo se Igual tratan. van a entrar como caso. O sea, quizás, no sé, en la prueba va a entrar como una pregunta, yo creo, de electro, no más que eso. No va a ser como el fuerte no va a ser el fuerte de la prueba. No, lo que importa es la fisiología cardiovascular, que es toda la hemodinamia, todo lo que hablamos, el 80% de la clase, ¿cierto? Que hablamos del trabajo cardíaco, de la precarga, todo eso es lo que más importa. Ya en la parte de electrofisiología, lo que importa es la parte fisiológica, ¿cierto? Dónde nace el impulso eléctrico, cómo viaja, pero ya mirar un electro es lo que menos importa. ¿Ya? Quizás habrá una pregunta de eso. Ya, pero igual podemos hacer un repaso. La vamos a revisar, pero en taller. En el taller que corresponde a cada uno, el próximo taller, porque vamos a disponer más tiempo para poder revisarla. ¿Ya? ¿Por qué? A nosotros nos toca la próxima semana. Sí, no, para el próximo taller, a usted les toca para la próxima y con el otro grupo la vamos a revisar la próxima. No, pues hoy día le corresponde, el grupo B le corresponde hacer el taller que ya hicimos con el A. Pero de la cátedra. Sí, porque hoy día le corresponde el taller que ya tuvo el grupo A. Por eso no alcanzamos a revisar la prueba también. Ya. Vamos a disponer más tiempo del próximo taller para revisarla. Ya. Sí, porque... ¿Qué les pasa en la prueba? No, oye, profe, mucha materia. ¿Mucha materia? Sí, queríamos probar más. Yo me con jaqueca por fin de semana. A mí se me confundió el cerebro con renal, con los casos. ¿Cómo? Se me confundió el cerebro con renal un poquito. ¿El cerebro con el riñón? ¿Cómo está confundido? No, pues se me confundió mi cerebro. Y Ya. la parte de renal. Sí, pucha, igual fue más o menos la misma tendencia en la primera prueba. A los que les fue más o menos bien en la primera, ahora en la segunda también tuvieron más o menos las mismas notas. Y a los que les fue mal en la primera, esperaba que subieran un poquitito, pero se Yo mantuvieron más o menos esperaba, igual. siendo honesta, esperaba menos notas. Igual. Ya, pero Porque estaba ¿qué enojadísima. encuentran que era? ¿Porque era mucha materia? ¿Por eso? Eran materias como muy complicadas. Sí, eso sí, Y pero aparte pucha, no hay, materias como que no tenían mucha conexión. Yo creo que eran es las que no hay forma de como separar mejor porque es tanta materia y son tantos sistemas. Y haber hecho autónomo y dolor y después endocrino y renal. Claro, habría hecho como 4 pruebas. Tendríamos que pedir Yo como creo que es mejor. hablar con la escuela para quizás otra próxima Pero año si hacer ya se 4 viene pruebas. la Sí, última, yo creo que es ¿para qué? mejor. Dividirlo más. Podría ser una alternativa. Ya lo voy a plantear porque, claro, hay harta materia y yo traté de dividirlo así porque si le quitamos un tema al segundo, la tercera iba a quedar también más pesada. Sí. Entonces era la segunda o la tercera la que queda más pesada y creo que ya la última prueba ya están más cansados, entonces para que quede un poquitito más liviana la tercera, ya que va a quedar con cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal. Ya, el gastrointestinal es la parte que es un poquitito Que todas las más, otras pruebas. quizá un poco más fome, pero más, si hay que decir. Pero igual en materia, porque hay que hablar de gastrointestinal, de monogástrico y de poligástrico. Quizás la parte respiratoria es como la más simple. No sirven para nada. Pero igual ahí vamos, acuérdense que está la prueba de la recuperativa. Sí, es como, pero va a ser, profe, ahí entra más materia. pero va a ser un preexamen. ¿Pero es para todos? Gracias. ¿Sí? Para todos. Para el examen Ah. chiquillo. La recuperativa es para todos y ahí van a eliminar No, la no, peor es nota. que hay recuperativas que son solamente para los alumnos que presentaron certificado. No, el ramo este tiene prueba recuperativa. Ya. Ah. Los que faltaron y presentaron justificativo Ese es otro. van a dar una prueba
Ya. y todo el resto tiene derecho a dar la recuperativa para eliminar la peor nota. Bueno, Bueno. Y eso va a ser no, no. No como en infección. después de la tercera prueba, que era el Sí, pues. 27, la que viene ya la Después primera viene- semana de diciembre, creo que por ahí está fijada la recuperativa. Que va a ser como un preexamen, porque al final tiene que estudiar toda la Ojalá no materia. sea el mismo ¿Cómo día. vamos a eso? No creo. Va a ser un repaso. Podemos hacer algo parecido, pero no puedo hacer un repaso de todo el semestre. Profe, Si no, tendríamos que cuántos meses haciendo un repaso de todo el semestre. Pero lo más general, ¿no? 4 de diciembre, ya. Ahí es la recuperativa. Lo más general. ¿Ah? Lo más general, ¿no? ¿Para Cada qué, caso. ¿Para qué ir tan en profundidad con la materia? Y ahí vamos a ver qué. cómo ¿Pero lo vamos a hace usted o es nacional? ¿Qué usa la recuperativa? No, el examen. No, el examen es de acá. No es ¿Sí? nacional. Porque el año pasado fue nacional. No, hasta donde tengo entendido es. Ah, ya. ay, no sé, profe. Qué bacán. En diciembre vemos, porque después cambian todo último año. Porque No, ya, pues, ya, sí, ya le han hecho de como Sí. nacional Sí, de pues, 17. el año pasado fue nacional. No, o sea, de otros ramos que han dicho que es. El profe lo hace y termina siendo nacional y hay cosas que no vimos. De Claro, hecho, nos Sí, pasó. pues, obvio, porque yo presto. En Nutri. Uno es, En nutrición nos pasó eso. sí, pues uno centra énfasis en algunas cosas. Ujú. Al menos a mí no me han dicho nada de que sea nacional. Ya me dijeron que era. Estuvo- Pero no sé. Genética. Ya, pasamos. Empecemos. Empecemos, por favor. Ya, entonces, fisiología respiratoria, creo que es un poquitito más simple, pero de igual forma, lo mismo que las partes anteriores, hay que tener algunos conceptos claros de memoria, pero también lo mejor es irlo entendiendo para poder memorizarlo de mejor forma. ¿Ya? Si recuerdan un poco de anatomía, tenemos las vías aéreas superiores y las inferiores. Las vías aéreas superiores tenemos la cavidad nasofaringea, que está compuesta por una nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, ¿cierto? Esto es el primer paso por donde va a entrar y salir el aire del organismo. La función de estas vías superiores es conducir el aire desde los pulmones hacia el exterior y hacia los pulmones desde el exterior. Y también tiene funciones específicas que son para filtrar, ¿ya? Para filtrar algunas sustancias que no queremos ser ingeridas, como productos alergenos o partículas extrañas. Tienen la función de humedecer también el aire. Cuando está muy seco también tiene esa función para que tenga una mejor capacidad de generar un intercambio gaseoso. Y también entibia el aire. Ya tiene esa función, el aire cuando está muy helado puede generar daño en el sistema respiratorio bajo, entonces el superior se encarga de entibiarlo para que ingrese con una temperatura adecuada al organismo. ¿Ya? Y las inferiores están compuestas por la laringe, ¿ya? Viene la tráquea, los bronquios, el segmento broncopulmonar, con los bronquios ya terminales, y el alveolo, que es el sitio específico ahí donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Esto ya lo he visto. La función de la vía aérea inferior es el paso del aire y generar el intercambio gaseoso, ¿cierto? Provocar la oxigenación de la sangre y que la sangre que llega hacia el pulmón pueda eliminar sus desechos, que es el CO2, para poder limpiar esa sangre y que entre un aporte de oxígeno suficiente para poder distribuirlo por todo el organismo. Tenemos dos neumocitos. Si recuerdan, están los neumocitos tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 son los que se encargan de generar el intercambio gaseoso. ¿Ya? Allí es donde ocurre, que es acá. Y los neumocitos tipo 2 se encargan de crear el surfactante. El surfactante es una capa ahí lo vamos a hablar con más detalle, pero de agua, ya una capa un poquitito más líquida que tiene varias funciones. Una tiene unas funciones que son inmunológicas, para protegernos de algunos agentes infecciosos, pero también permite que los alvéolos no colapsen. Es que es súper importante eso. ¿Ya? Cuando nosotros expiramos, si nosotros expiráramos o por temas de presión, tendría a colapsar el alvéolo, ¿cierto? Porque estamos eliminando el aire, pero el alvéolo nunca va a colapsar porque está con surfactante, y eso hace que se mantenga siempre hasta un límite y no generar colapso. Porque si hay colapso, va a costar más
expandirlo en una nueva inspiración. Ahí vamos a hablar un poco más en detalle. ¿Cuál es la función del sistema respiratorio en general? Primero, aportar oxígeno y eliminar CO2, ¿ya? Para poder mantener el metabolismo tisular en forma óptima. El consumo de oxígeno y CO2 varía en función del índice metabólico. Cada especie, y dentro de especies, razas, tienen distintos índices metabólicos. A mayor índice metabólico, mayor demanda de oxígeno y vamos a generar una mayor cantidad de CO2. Generalmente, las especies, y dentro de especies, razas que son más pequeñas, tienen un índice metabólico mucho mayor, comparado, haciendo una proporción con peso. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, si hacemos una comparación entre un Yorkshire con un galgo, el Yorkshire tiene un índice metabólico mucho mayor en proporción a su peso. Entonces, está generando una mayor cantidad de CO2 constante y también requiere mayor índice de oxígeno en su organismo. ¿Ya? Insisto, en base a su peso. ¿Ya? Si hacemos la comparación, obvio que el galgo necesita más, pero en base al peso y proporcional, el Yorkshire necesitaría más consumo. ¿Y influye que sea brachiocefálico? Según el índice metabólico, no, pero ahí, claro, el brachiocefálico lo que tiene es hay una mayor resistencia para inspirar, ¿cierto? Le va a costar más generalmente incorporar oxígeno al organismo y eso también puede tener otras consecuencias, pero no en base al índice metabólico. ¿Ya? El índice metabólico está relacionado más con tamaños de peso corporal. También el índice metabólico puede ser modificado por acciones fisiológicas o patológicas. ¿Ya? Si vemos, por ejemplo, este gráfico de un caballo, a medida que aumenta su actividad física desde reposo a galope, el consumo de oxígeno va aumentando en forma exponencial. Es obvio, ¿no? Si nos estamos moviendo más, necesitamos más oxígeno porque tenemos mayor demanda de los músculos y mayor demanda de todo el sistema cardiovascular. El consumo máximo de oxígeno, que se llama VO2 max, depende del volumen de mitocondrias. ¿Ya? Entonces, cada especie también tiene un volumen máximo de oxígeno y eso depende de cuántas mitocondrias tiene disponibles. ¿Ya? Si hacemos esta comparación también, una vaca comparado con un caballo, el caballo tiene muchísimas más mitocondrias que una vaca. Por eso es que el caballo tiene capacidad aeróbica y anaeróbica mucho mayor. En cambio, una vaca no, ya corre un poquitito y se cansa. ¿Ya? En el caso del caballo tiene muchas más mitocondrias disponibles. Y también participa en la termorregulación, también tiene esa función que, por ejemplo, a través del jadeo en algunas especies que pueden estar eliminando más calor o también concentrando más calor. En el caso contrario, el sistema respiratorio tiene esa función. ¿Ya? ¿Claro hasta acá? Ok. Dentro de las funciones específicas, ya tenemos el proceso de ventilación, ya que ventilación corresponde a cómo se va a ir moviendo los pulmones para poder ir oxigenando la sangre. Está la distribución, ya tenemos que distribuir todo ese oxígeno por el cuerpo y además sacar el CO2 desde el organismo. Participa en la difusión alveolo capilar, ¿cierto? En el paso de oxígeno desde el alveolo al capilar sanguíneo, como también difusión entre sangre y tejido, ¿cierto? Para poder aportarle el oxígeno al tejido y que el tejido nos entregue el desecho. ¿Ya? Eso es la difusión alveolo capilar y sangre-tejido, y también tiene la función de transportar otros gases, pueden transportar algunas sustancias que son solubles, incluso algunas hormonas también se pueden hasta distribuir por todo este sistema. Si recuerdan, el pulmón también libera, ¿se acuerdan cuál libera? ¿Qué hormona del sistema? Había una hormona que la liberaba. La enzima convertidora de angiotensina. El pulmón lo liberaba, ya frente
al cambio en el riñón. Ya, pero estas son las funciones menos generales del sistema respiratorio que podemos ver en este esquema. Ahora, ventilación, como les decía, por definición, ¿qué es? Es el proceso de mover el aire dentro de los pulmones y distribuirlo en el alveolo para poder mantener la oxigenación y remoción de CO2. Eso es ventilar. Ya, distribuir todo el aire dentro de los pulmones para poder oxigenarlo y eliminar CO2. ¿Ya? Tienen que mover el dato. No, pero... Ya, pero ustedes la tienen, les explico. Ya, estos conceptos son súper importantes. Ya, lo que es el volumen pulmonar son conceptos claves que deben manejar en parte de la fisiología. El primer concepto es volumen tidal. ¿Ya? Volumen tidal es la cantidad de aire que se inspira y se expira en un ciclo. ¿Okay? O sea, es lo que nosotros respiramos y expiramos en un ciclo normal. ¿Ya? Eso es volumen tidal, que si lo graficamos acá, sería esto. ¿Ya? Ese es el volumen tidal. ¿Ya? Ahora, tenemos un volumen de reserva inspiratorio. ¿Qué significa eso? Es la cantidad de aire que puede ser inspirado luego de una respiración normal. ¿Ya? Si nosotros respiramos de forma normal, no estamos respirando hasta el límite, ¿o no? Nos inspiramos hasta no poder más. Siempre nos queda una capacidad que podemos inspirar aún más. Y eso se llama volumen de reserva inspiratoria. Que sería como una inspiración máxima. Que nosotros tenemos capacidad de poder inspirar más. ¿Ya? Y sería este. Ese es el volumen de reserva inspiratorio que tenemos en el pulmón. Como hay un volumen de reserva inspiratorio, también hay un volumen de reserva expiratorio, que es la cantidad de aire que se puede expirar en una respiración normal. O sea, también nosotros no expiramos completo el aire, siempre dejamos un aire residual, que sería como un suspiro, ¿no? Podemos eliminar más aire después de una respiración, ¿no? Vayan haciendo ese ejercicio y ahí se le para la felicidad. Y correspondería a esto. ¿Ya? Este es el volumen de reserva expiratorio, la capacidad que tenemos de expirar después de un ciclo normal. Y también hay un volumen residual, que es el aire que puede ser exhalado luego de una expiración máxima. ¿Qué significa eso? Luego de que nosotros podamos expirar eso que nos había quedado, hasta el máximo, siempre nos va a quedar un volumen dentro. Nunca va a colapsar ese pulmón sin aire. Siempre va a quedar, el cual no lo podemos eliminar. ¿Ya? Por más que hagamos fuerza para respirar, ya llegamos a un límite, pero no quiere decir de que no nos quede aire dentro, sino que siempre va a quedar aire en el pulmón, y ese es el volumen residual que está acá. ¿Ya? Y esto, si sumamos el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, nos da el volumen residual normal, o capacidad residual funcional, que también tiene el mismo nombre, que es la suma de la expiración máxima. ¿Ya? Ahora, si sumamos todo esto, desde el volumen tidal, volumen inspiratorio máximo y expiratorio máximo completo, eso se llama capacidad pulmonar, ya que es la capacidad del pulmón que tiene para poder inspirar y expirar en forma máxima. Todo eso sería la capacidad que tiene el pulmón para poder distribuir el aire en un ciclo. ¿Ya? ¿Se entienden los conceptos? ¿Sí o no? ¿No? No entendí. El de residual normal. ¿Cuál? El residual normal. El de residual normal, ya, es la cantidad de aire que que queda luego de una expiración máxima. A ver, nosotros, si respiramos en un ciclo, ¿cierto? Esa es la expiración normal, ¿cierto? Después de la expiración normal podemos hacer volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Que significa dar más aire del que podamos, hasta lo máximo que podamos, ¿ya? Llegamos hasta un tope, ¿cierto? Pero ese tope no quiere decir de que no nos quedó aire dentro, sino que siempre va a quedar un poco de aire,
Y eso se llama volumen residual, que es la capacidad que queda dentro del pulmón después de una aspiración máxima. ¿Ya? Ahora, la capacidad, ¿cómo? Máxima. ¿Cuál? De la residual. De la residual. Todavía no la capacidad residual. La capacidad residual es esta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que es la cantidad de aire que podemos expirar. O sea, no es la que podemos expirar porque ese aire ya no lo podemos expirar, es lo que quedó dentro del organismo. ¿Ya? Después de una expiración que es máxima. ¿Se dice normal ahí? Ah, no, dice máxima. Sí, que es máxima. ¿Ya? Es lo que nos queda dentro. Y ahora, y tu consulta era por la capacidad residual normal o capacidad residual funcional, que es lo mismo, que es la suma de volumen residual con el volumen de reserva expiratoria. O sea, en palabras sencillas, es la capacidad que tenemos de expirar más de lo normal. ¿Ya? Son términos nomás que tampoco tienen mucha importancia como dentro del organismo, pero son estos términos que es la sumatoria de lo máximo que podemos expirar. ¿Y eso cómo se puede medir en el paciente? No. Esto no, pero esto sí se puede medir en UCI, por ejemplo, cantidad de aire que está inspirando, pero también en veterinaria no se hace. ¿Ya? Sí se puede evaluar la capacidad pulmonar total, también eso se hace en pacientes que están críticos desde el punto de vista respiratorio. ¿Se entiende? Sí. ¿Ahí sí? ¿Por ahí? ¿Duda? ¿No? Supongo que no. Ahora, dentro del sistema respiratorio existen unos espacios que son los espacios muertos. ¿Ya? ¿Qué significa los espacios muertos? Son sitios donde el aire no es utilizado para un intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces tenemos el espacio muerto anatómico y muerto alveolar. Muerto anatómico es el aire que no es utilizado en el intercambio gaseoso y es, por ejemplo, el aire que queda en la tráquea. No todo el aire que inspiramos va a llegar a los alveolos, va a quedar un cierto porcentaje en la tráquea y eso se llama espacio muerto anatómico. El espacio muerto alveolar es el aire que queda en un alveolo. ¿Ya? Por X motivo, al alveolo quizás no le llega sangre. ¿Ya? Y si no le llega sangre, no va a poder hacer el intercambio gaseoso, ¿cierto? Entonces se va a quedar ese alveolo con el aire. Y eso se llama espacio muerto alveolar. Y si sumamos el espacio muerto anatómico con el alveolar, nos da el espacio muerto fisiológico. ¿Ya? Que es la suma de estos dos. ¿Por qué es importante? Porque cuando estamos con necesidad respiratoria, estamos con un déficit por X motivo, podemos utilizar estos espacios muertos para poder ir mejorando nuestra capacidad funcional. Ya, si ese alveolo, por ejemplo, no le estaba llegando sangre, podemos aumentar y sacar ese espacio muerto alveolar llevándole sangre a ese alveolo, por ejemplo. Ya, o quizás inspirando más de la cuenta, cosa que ese aire que quedó en la tráquea llegue a los alveolos también. Entonces la importancia es que tenemos esa capacidad para poder compensar alguna disfunción respiratoria. ¿Ya? ¿Se entiende? Okay. Y ahí aparece este concepto que se llama volumen minuto. El volumen minuto es el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. O sea, ¿qué era volumen tidal? ¿Recuerdan? Era el inspirar. Inspirar. Es la cantidad que inspiramos y expiramos en un ciclo normal. En una respiración normal, eso se llama volumen tidal. Si eso lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, nos va a dar la ventilación por minuto. O sea, la cantidad de aire que estamos moviendo en un minuto. ¿Ya? Y esa frecuencia respiratoria la podemos hacer mirando al paciente, ¿cierto? O ya componiendo, mirando, podemos darnos cuenta cuando expande el tórax. Bueno, eso se llama ventilación minuto. ¿Ya? Ahora,
el mecanismo respiratorio por el cual se va a producir toda esta ventilación minuto y este volumen tidal, tenemos dos procesos, ¿cierto? La inspiración y la expiración. Para poder generar la inspiración, la señal de inspiración va a provocar que el diafragma se dirija hacia caudal en un paciente cuadrúpedo. Se va a ir hacia atrás el diafragma, se van a elevar las costillas y eso que va a provocar que aumente la presión negativa dentro del pulmón. ¿Ya? Cuando nosotros inspiramos, ¿cierto? Agrandamos las costillas y nuestro diafragma baja. En un cuadrúpedo el diafragma se iría hacia atrás, ¿cierto? Y las costillas se expanden, entonces ¿qué va a hacer ahí? ¿Va a aumentar o va a disminuir la presión dentro de la caja torácica? Si lo expandimos, disminuye, ¿cierto? Hay menos presión. Ya por eso que dice que aumenta la presión negativa. Ya que siempre en el pulmón se habla de presión negativa. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro tórax siempre las presiones se van a ir comparando con la presión del exterior. Entonces siempre la presión en el tórax va a ser menor comparado a la presión que hay atmosférica. Ya, por eso es que se habla de presión negativa. Pero esa presión negativa va a aumentar. Y en palabras contrarias sería que esa presión disminuye, ¿cierto? Porque está aumentando la caja torácica. ¿Ya? Si aumentamos esa caja torácica, ¿qué va a pasar? El aire va a poder ingresar. Va a poder ingresar porque va a pasar de un sitio donde hay mucha presión a donde hay menor presión. Y ahí va a permitir que el aire ingrese a los pulmones. ¿Ya? Ahora, por el contrario, la expiración es una acción pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que al inspirar y llegar a un tope, luego por elasticidad del mismo pulmón va a volver a su condición normal. Ya no necesitamos un control sobre eso ni un gasto de energía, sino que por la elasticidad, si lo soltamos, va a volver. Y eso va a generar que aumente la presión dentro. Y eso va a provocar que el oxígeno y el aire salga hacia el exterior. Porque aumentó la presión dentro del tórax. O también se puede decir que disminuyó la presión negativa. ¿Ya? Dentro del alveolo, como les decía, siempre va a quedar una capacidad funcional residual que permite una mejor inspiración. Y eso también está dado por el surfactante, que como les decía, permite que los alvéolos no colapsen. ¿Cuál es la importancia? Cuando nosotros expiramos, ¿cierto? Inspiramos, expiramos. La expiración no va a generar esto, sino que va a llegar hasta ahí. Y eso permite que se pueda inflar mucho más, de mejor forma en una próxima ciclo. Porque si colapsara, despegarlo, eso nos va a costar mucho más. ¿Ya? Y ahí nos tendríamos algún déficit respiratorio. ¿Ok? ¿Se entiende la inspiración y expiración? ¿Sí? ¿Dudas? Vayanla haciendo ahora. ¿No? Ahora, la capacidad funcional residual, que era lo que estábamos conversando, es el volumen de aire que queda en los pulmones luego de una aspiración normal. La presión en la cavidad pleural es de 5 centímetros de agua cuando existe una capacidad funcional residual. O sea, siempre va a haber una presión dentro de las pleuras cuando nosotros estamos eliminando el aire. Si esto colapsara, las pleuras se pegarían, ¿no? Colapsarían. Entonces nunca colapsan y siempre quedan con una distancia y eso permite también que el pulmón se vaya distendiendo en forma adecuada. Y en la inspiración existe un descenso de la presión pleural, ya lo que provoca que el pulmón se pueda distender y expandir para poder permitir el ingreso de aire. ¿Ya? Ahora, lo que les comentaba es que la elasticidad pulmonar es súper importante porque tiene la capacidad de distenderse y volver a su forma sin colapsar. Si eso colapsa se llama atelectasia. ¿Ya? Atelectasia quiere decir que ese pulmón colapsó por X motivo, ya sea por una enfermedad respiratoria crónica o por, no sé, por algún irritante, se inhaló algo, ese pulmón pudiese colapsar y eso se llama atelectasia. Eso no debiese ocurrir. ¿Qué pasa si colapsa? Va a costar mucho más expandirlo nuevamente. ¿Qué era distensibilidad?
¿Qué es distensibilidad? Es la capacidad que tiene de distenderse, de agrandarse a alguna estructura. Ya la capacidad que tiene de poder expandirse sin romperse. ¿Ya? Porque no todas las estructuras anatómicas tienen esa posibilidad. Y ahí el pulmón tiene esa capacidad. No sé si han visto alguna vez algún video de un pulmón inflándose, como son capaces de agrandarse en forma súper considerable. ¿Ya? Y después pueden bajar. Esa se llama capacidad de distensibilidad. Los neumocitos tipo 2, como les había comentado, sintetizan el surfactante. Los neumocitos tipo 1 participan en el intercambio gaseoso. Ya, los dos en el surfactante. ¿Y cuál es la función? Hay diferentes tipos de células dentro del surfactante. Están las células B y C, que están relacionadas con una película lipídica, ¿ya? Que permite que esto sea más denso y que sea un fluido no muy líquido para que permita esta distensibilidad. Las células A y D, que tienen un componente antimicrobiano, súper importante, porque nos permite también tener inmunidad innata frente a organismos que nosotros inhalemos, como virus o bacterias. Y este surfactante es estimulado por cortisol. ¿Ya? Esto es súper importante. Si no hay cortisol, no se desarrolla el surfactante. Y ahí podemos tener problemas. ¿Ya? Por eso es que siempre antes de nacer tiene que haber un estrés fetal, ¿cierto? Con un aumento de cortisol, y ese aumento de cortisol que ocurre previo al parto permite que se desarrolle el surfactante. ¿Ya? Porque no necesitamos surfactante dentro del útero. ¿Para qué? No estamos utilizando los pulmones, ¿no? No lo estamos utilizando porque estamos circulando el oxígeno, lo obtenemos a través de la sangre de la madre. Pero al nacer sí lo vamos a necesitar. ¿Y cuál es ese estímulo que permite que se desarrolle el surfactante? Es el cortisol. ¿Ya? Que es súper importante. ¿Ya? ¿Y en la cesárea cómo se desarrolla el Es que se supone que una cesárea también está programada para el día que debería nacer. ¿Ya? Se supone que esa cesárea se va a realizar por X motivo, quizá hay dificultad de parto, no sé, el canal pélvico, por algún motivo, pero debería ser en el día indicado. ¿Ya? Y esos fetos igual deberían empezar con un estrés fetal para poder sacar. Pero los que son prematuros. Ahí podemos tener problemas. Ya, por eso es que tienen algunos problemas que pueden ser ventilatorios u otros problemas también del desarrollo de los prematuros. ¿Ya? Este es el surfactante, este es el espacio aéreo, y todo esto es el surfactante que permite que ese alveolo no colapse, tenga propiedades antimicrobianas y que fluya por todo el alveolo. ¿Para qué era la película lipídica? A ver, es el líquido, ¿cierto? El surfactante es un líquido, ¿ya? Y ese líquido no es muy líquido, ¿ya? Sino que es más denso, y es porque tiene lípido, ¿ya? Y permite que sea más viscoso, ¿ya? Para que no sea tan líquido, y eso permite también un mejor movimiento. ¿Y el surfactante se puede derramar? ¿Se puede derramar? ¿Se puede derramar? Sí. O sea, espérate, ¿te refieres como que se salga por la confusión? Claro. Sí. Y eso se perdería totalmente. Después se puede, o sea, estas células los neumocitos tipo 2 tienen la posibilidad de generar más. ¿Ya? Pero por ejemplo, en cuadros respiratorios severos, se puede ver incluso que pacientes boten surfactantes con las vías aéreas, como un líquido. Como agüita. En casos muy severos, estamos hablando. Y eso también, claro, si hay contusión, todo esto se va a salir, va a tender al colapso, se va a acumular líquido dentro del alveolo y vamos a tener consecuencias respiratorias importantes. ¿Cómo sería este líquido? ¿Cómo se puede diferenciar? O sea, podría hacer como un análisis citológico ¿Ya? y ahí ver si efectivamente es, pero generalmente es como un aspecto físico es lo que te indica. Es más viscoso, es como ceroso, un poquito ceroso, y el color también es claro. Como un color blanco, pero no blanco, sino que es como más viscoso. Ya como líquido sinovial, no sé, de articular. Ya. Ahora, las pleuras
Si recuerdan la anatomía, hay dos pleuras, ¿cierto? La pleura visceral, que es la que está unida al pulmón, y una pleura parietal, que es la que está unida a la caja torácica. Y entre las dos pleuras hay un líquido pleural que permite que esas pleuras se puedan deslizar, ¿cierto? Ya. Ahora, la resistencia al flujo, que era lo que estábamos hablando antes de los que me habían consultado de los brachiocefálicos. Ya, fíjense en estos porcentajes. Este porcentaje que se encuentra acá abajo es la capacidad y la resistencia al flujo. Si se fijan, el 70% de resistencia al flujo lo presentan las vías aéreas. Las vías aéreas superiores, las vías aéreas más inferiores, no presentan tanta resistencia al flujo. Ya, pues, resistencia al flujo quiere decir que ocurra resistencia para poder inspirar, ¿cierto? Que cueste más inspirar. Y esa resistencia está dada, por ejemplo, se puede disminuir al dilatar los hollares. Ya, por ejemplo, no sé si han visto un caballo correr, que tiene la capacidad de los hollares súper agrandados y eso permite que haya menor resistencia al flujo. Y también puede haber vasoconstricción de la musculatura nasal. Si vasocontraemos los vasos sanguíneos de la musculatura, ¿qué va a pasar? Esos músculos también van a estar todos más apretados y eso va a permitir menor resistencia al flujo. Va a permitir que el flujo pase de mejor forma. ¿Ya? Ahora, claro, en un brachiocefálico, ¿qué es lo que puede haber? Puede ocurrir este síndrome brachiocefálico, ¿cierto? ¿Saben lo que es? ¿Qué puede tener un síndrome de brachiocefálico? Ya, paladar blando elongado. Si tenemos ese paladar blando elongado hacia atrás, vamos a tener mayor resistencia al flujo, ¿cierto? ¿Qué más pueden tener? Collares estenóticos, ¿cierto? Collares más pequeños, mayor resistencia al flujo. ¿Qué más pueden tener? La cavidad no. O sea, por términos anatómicos sí, pero no es parte del síndrome de brachiocefálico. Lo otro que puede ocurrir es una hipoplasia traqueal. Ya, la tráquea, en vez de estar así, está más angosta y eso genera mayor resistencia al flujo. Y incluso cuando les cuesta tanto inspirar, puede haber una eversión de los sacos laríngeos, que son los que están colgando, que se van hacia atrás. Por tanta presión que hay que hacer para inspirar, eso se pueden evertir hacia atrás y eso también es parte del síntoma. Entonces, por eso es que ellos tienen una mayor resistencia al flujo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos con una rinitis alérgica, si estamos con mucha alergia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber mucha inflamación en la cavidad nasal, ¿cierto? Y eso va a estar todo vasodilatado. Mucha vasodilatación y eso nos va a generar mayor resistencia al flujo y nos va a costar respirar. Por eso es que esos puffs, todos esos que se pueden aplicar, que son descongestionantes, generan vasoconstricción. Esa es la función que tienen. Vasocontraer todos los vasos sanguíneos, cosa de despejar la vía aérea y disminuir esa resistencia al flujo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos regular el diámetro de los bronquios? ¿Ya? También tenemos una función que habíamos hablado ya un poquitito antes. Toda la musculatura lisa los bronquios están cubiertos de musculatura lisa, al igual que la tráquea. Entonces, el sistema nervioso autónomo parasimpático, a través de acetilcolina, puede generar broncoconstricción o broncoespasmo, ¿ya cierto? Contraer esos bronquios. Por el contrario, el sistema nervioso autónomo simpático, mediante receptores beta 2 adrenérgicos, pueden generar una dilatación de esos bronquios. ¿Ya? La histamina y leucotrienos provocan contracción. La histamina y leucotrienos son mediadores proinflamatorios, ¿ya? Que están relacionados principalmente con cuadros de hipersensibilidad, como por alergia. ¿Ya? Si estamos con un proceso alérgico, si estamos con un proceso alérgico, se liberan estos mediadores químicos proinflamatorios y pueden generar contracción de los bronquios y apretar los bronquios. Por eso en un cuadro de asma, un cuadro más severo, una anafilaxia, se pueden colapsar los bronquios y tener mucha dificultad respiratoria. ¿Ya? Y los antihistamínicos pudiesen generar ahí una disminución de histamina y mejorar un poco el cuadro. Y también hay otro sistema, que es el sistema nervioso inhibidor,
que puede ser que no es adrenérgico ni colinérgico, pero actúa por óxido nítrico, que es este. ¿Ya? Y el óxido nítrico también tiene la capacidad de dilatar, ¿ya? De vasodilatar y broncodilatar, o sea, despejar las vías aéreas. ¿Okay? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Ah? Más o menos. ¿Más o menos? Ujú. Ya que lo que tienen que saber es que hay musculatura lisa en el sistema respiratorio. Ujú. Ya, el sistema nervioso autónomo, el simpático, genera broncodilatación. Ujú. Llévenlo, como siempre les he comentado, el sistema nervioso autónomo, piénsenlo en la vida diaria. Simpático de lucha o huida Ujú. y el parasimpático reposo. Si nosotros queremos correr porque nos están persiguiendo, no sé, con un cuchillo. ¿Sí? Como, ya, estamos en una maratón. No, porque era para que haya más estímulo, para más carga. Ya, ¿qué es lo que queremos? Que los bronquios colapsen o se dilaten. Se Se dilaten porque necesitamos mucha capacidad respiratoria. Por eso es que el sistema nervioso simpático, a través de los receptores beta 2, va a generar broncodilatación. Ahora, cuando no estamos quedando dormidos, estamos descansando, no necesitamos que estén tan dilatados los bronquios, sino que necesitamos que estén más. No estamos con un requerimiento energético, entonces ahí puede haber broncoconstricción. Y por eso también que los cuadros respiratorios empeoran cuando estamos más en reposo. Ujú. ¿Ya? Si estamos muy resfriados y no sé, pues nos ponemos a trotar, generalmente en ese lapso respiramos un poquitito mejor, Ujú. ¿cierto? Y Estamos porque podemos despejar las vías aéreas, pero después viene todo el problema, después vamos a quedar peor. Pero en el momento respiramos un poco mejor, Ay, ay. ¿ya? Porque estamos aumentando el sistema simpático y estamos dilatando los bronquios, Ujú. ¿ya? Y estos mediadores que son inflamatorios provocan contracción también, que corresponden frente a alergias. ¿Ya? ¿Y sí? ¿Más dudas? ¿No? Ya, la ventilación y perfusión. Para que ocurra el intercambio gaseoso, el alveolo debe estar ventilado y perfundido, siempre. ¿Ya? ¿Cierto? Si no le llega oxígeno a un alveolo, no va a tener aire para poder intercambiar, y si no le llega sangre, no va a tener con quién intercambiar. ¿Ya? Y eso es una situación ideal. Siempre, si un alveolo está acá, por al lado va a haber un capilar, ¿cierto? Sí. El alveolo tiene que poder entregarle. Pero ¿cómo ocurre eso? Más detalle. Acá hay un intersticio. Siempre. Entonces, debe entregar oxígeno y aceptar el CO2. Si ese alveolo no le llega aire, no va a ocurrir intercambio. Y si tenemos un trombo acá y no le llega sangre, no va a ocurrir intercambio. Entonces, en situación ideal, siempre un alveolo debería estar perfundido y ventilado. ¿Ya? Ahora, con respecto a la vascularización pulmonar, que es con respecto a lo mismo, tenemos la circulación pulmonar y bronquial. La circulación pulmonar es la que sale del corazón para poder generar el intercambio gaseoso, ¿cierto? Es la que sale del ventrículo derecho, que viaja por las arterias pulmonares, llega al alveolo y ocurre el intercambio gaseoso y se devuelve por las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo. Pero también todo el sistema respiratorio necesita circulación que le aporte nutrientes, ya como cualquier tejido, y eso es la circulación bronquial. Que necesitamos que se le entregue glucosa, que se le entregue oxígeno para que pueda funcionar también. Ya, aparte de cumplir su función, necesita tener los nutrientes necesarios. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia de circulación pulmonar y la bronquial. La pulmonar, como les había comentado, va a salir del ventrículo derecho, va a viajar por la arteria pulmonar y va a llegar a la arteriola y capilar. Va a ocurrir el intercambio gaseoso y se va a devolver hacia el corazón por las venas pulmonares al atrio izquierdo.
La elasticidad y capacidad muscular de las arterias también permiten adaptar el flujo sanguíneo y perfundir alvéolos. Ya podemos ir contrayendo o dilatando esos vasos sanguíneos según las necesidades propias del organismo. ¿Ya? Ahora, estos vasos sanguíneos pulmonares, tenemos los vasos alveolares y los extraalveolares. El nombre los dice, ¿cierto? Están dentro del alveolo y los que están fuera del alveolo. Los que están dentro del alveolo tienen una pared delgada y están expuestos a la presión alveolar, ¿cierto? Están acá adentro. ¿Qué pasa si aumenta la presión dentro del alveolo? ¿Qué va a pasar con ese vaso sanguíneo? Se va a contraer, ¿cierto? Porque hay mucha presión por fuera, entonces se va a empezar a achicar. Y si disminuye la presión, se va a empezar a agrandar. En cambio, los extraalveolares se encuentran por fuera, en los bronquios, y están expuestos a la presión pleural, no a la alveolar. No lo que ocurre acá adentro, sino que lo que está ocurriendo fuera del alveolo. Ahí está expuesto a la presión de las pleuras. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Profe, ¿a qué se refiere con el haz bronquiovascular? Este es el haz bronquiovascular. ¿Ya? Está compuesto por una arteria, bronquio y una vena. Siempre van juntos los tres. Sí, van juntos los tres siempre, incluso en la radiografía, por ejemplo, uno puede ver los tres. ¿Ya? Cuando se marcan, siempre se ven los tres. Arteria, bronquio, vena. Van juntos. Eso se llama haz bronquiovascular. Sí. Ahora, la distribución del flujo sanguíneo, cómo se va a distribuir toda esta circulación, también depende un poco de las especies. En bípedos, la mayor perfusión ocurre en la zona ventral debido a la gravedad. ¿Y esto por qué pasa? Las arterias pulmonares llegan al pulmón más o menos la mitad del pulmón. Entonces, nosotros los bípedos nos va a llegar acá, ¿cierto? Y por gravedad, ¿qué va a pasar? Se va a perfundir mucho más el área ventral del pulmón, ¿cierto? Por gravedad. Eso es lo que quiere decir. En cambio, en cuadrúpedos es mucho más uniforme, porque vamos a tener mayor capacidad de perfusión del pulmón, ¿ya? Porque está en posición en cuadrúpedo. ¿Ya? Sin embargo, también puede variar con cambios de postura. Si estamos en una postura distinta, pudiese cambiar un poco la perfusión de los pulmones. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ahora, la presión vascular transmural es lo mismo que habíamos hablado en la presión del sistema cardiovascular. Es la presión que existe es la diferencia de presión que existe en el interior y el exterior del vaso sanguíneo. Eso es la presión transmural. ¿Ya? La diferencia que hay entre el interior y el exterior del vaso sanguíneo. Si esa presión vascular aumenta, ¿por qué puede deberse? Por dos motivos. Una, porque aumentó el volumen sanguíneo, ¿ya? O porque hay una disminución de la presión por fuera. Si nosotros tenemos un vaso sanguíneo, ¿qué nos dice la presión transmural? Que es la diferencia entre la presión del interior y el exterior, ¿cierto? Menos el exterior. Si nosotros tenemos una presión adentro del vaso sanguíneo de 10 y afuera de 5, ¿cuál sería la presión transmural? 5. Muy bien. Esto 5. Ahora, hay dos situaciones en las que podemos aumentar esa presión. Que le llevemos más sangre al vaso sanguíneo. ¿Qué pasa si aumentamos el volumen dentro de un mismo espacio? ¿Va a aumentar o disminuir esa presión? Aumenta, ¿cierto? Vamos a llevar a 20. ¿Y ahora cuál sería la presión? Muy bien. Esa sería una situación. O la otra situación es que disminuyamos la presión extravascular. Esta, en vez de estar en 5, se llega a 1. Y ahí ya no sería 5, sino que sería 9. Esas son las dos situaciones por las cuales puede aumentar la presión transmural en el vaso sanguíneo. Y como consecuencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Una dilatación del vaso sanguíneo para poder compensar. Yo creo que siempre la presión interior tiene que ser menor que la exterior.
la del interior del vaso sanguíneo Sí. es mayor. O sea, perdón, tiene que ser mayor. Sí. Y si llega a ser... Que lo que pasa es que estamos hablando de una presión que va dentro de un vaso sanguíneo, Claro, que pero- siempre va a haber presión, y afuera en el exterior debería haber una presión baja. No debería ser... No debería ser al revés, porque ahí vamos a afectar el intercambio gaseoso. Ya, por ejemplo, no sé, pues, si hay líquido afuera, hay un derrame y acá hay mucho líquido, y esa presión la llevamos a 20, 30, que es lo que va a tender esto a colapsar. Y vamos capaz de colapsar el vaso sanguíneo y tener problemas. ¿Sí? Ahora, la regulación vascular también tiene que ver con el sistema nervioso autónomo simpático, de igual forma que la bronquial. ¿Ya? La inervación simpática provoca vasoconstricción y la parasimpática vasodilatación. Ya lo mismo que ya hemos visto muchas veces con el sistema nervioso autónomo. ¿Y cuáles son los principales vasodilatadores? Son el óxido nítrico, las prostaglandinas, que son mediadores inflamatorios también, la estimulación de receptores adrenérgicos beta, y no me acuerdo qué era R. Ya, ¿quién se concentra? No me acuerdo qué era R. ¿Ok? Pero esas son las tres principales que pueden generar una dilatación de los vasos sanguíneos. Por el contrario, una vasoconstricción va a estar dado por los receptores también, los alfa-adrenérgicos, y los F, que son principalmente mediadores también proinflamatorios que pueden generar casos contrarios, que pueden generar un efecto paradojal y contraer vasos sanguíneos. Y la fosfodiesterasa, que también tiene una función ahí vasoconstrictora. ¿Ya? Hay algunos medicamentos que estimulan la fosfodiesterasa, cosa de provocar contracción, o inhibirla, cosa de provocar dilatación. ¿Ya? Fíjense con que sistema nervioso simpático, vasoconstricción, y parasimpático, vasodilatación. ¿Ya? Lo mismo de siempre. Ahora, por X motivo pudiésemos llegar a un estado de hipoxia vascular. ¿Ya? Hipoxia vascular, ¿qué quiere decir eso? Que es un alvéolo que está poco ventilado, va a generar una vasoconstricción pulmonar refleja. ¿Qué quiere decir eso? Como les decía, en un estado ideal, un alvéolo tiene que estar ventilado, que le esté llegando oxígeno y que le esté llegando sangre. Ahí va a ocurrir el intercambio gaseoso. Si a un alvéolo le llega poco oxígeno, por X motivo, y en condiciones fisiológicas eso pasa, no estamos utilizando todos nuestros alvéolos, estamos con un requerimiento metabólico bajo, ¿para qué vamos a tener todos los alvéolos funcionando? ¿Ya? Entonces, si le llega menos oxígeno, ¿qué es lo que va a decir el organismo? ¿Para qué le voy a estar mandando sangre a ese alvéolo si no está trabajando? Entonces, genera una vasoconstricción, refleja. Aprieta el vaso sanguíneo, cosa que no le llegue sangre. ¿Ya? ¿Para qué vamos a estar perdiendo sangre con ese alvéolo? Es mejor que esa sangre se vaya a un alvéolo que está perfundido, ventilado. Y eso se llama vasoconstricción arterial pulmonar refleja. Ya que vasocontraemos la arteria debido a que ese alvéolo no le está llegando aire. ¿Ya? En atelectasia se genera vasoconstricción por colapso y por hipoxia alveolar. Atelectasia era cuando colapsaban los pulmones. Si colapsan, ¿qué va a pasar? Se va a apretar todo. Se van a apretar los alvéolos y los vasos sanguíneos. Entonces eso también va a llevar a una hipoxia. Hipoxia significa baja cantidad de oxígeno en el alvéolo. Y hipoxia alveolar. Ya puede haber hipoxia, también se puede medir la hipoxia en sangre o en otro lugar. Aquí estamos hablando de hipoxia alveolar. En sangre se llama hipoxemia, que es disminución de oxígeno en sangre. En casos masivos también de hipoxia alveolar, como altura máxima o alguna enfermedad, puede generar una hipertensión pulmonar secundaria. ¿Qué es lo que pasa si tenemos muchos alvéolos y en vez de haber tenido uno o dos alvéolos sin oxígeno, empiezan a aumentar? Empiezan a aumentar por X motivo, por condiciones fisiológicas, porque estamos disminuyendo la capacidad de entrada de oxígeno, o por alguna enfermedad respiratoria. Por ejemplo, un paciente con
con asma. Está todo inflamado y no le está llegando suficiente oxígeno hacia el alveolo. Vamos a empezar con vasoconstricción refleja, ¿cierto? Pero si empezamos a generar mucha vasoconstricción refleja, vamos a terminar generando una hipertensión arterial, ¿cierto? Porque estamos aumentando mucho la presión por todo el organismo. Y eso es la hipertensión pulmonar. ¿Se entiende? ¿Ya? Sí. Y eso como consecuencia pudiese afectar el corazón también y generar una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué motivo? Porque si hay una hipertensión pulmonar, ¿qué va a pasar con la arteria pulmonar? Va a estar con mucha presión, ¿cierto? Pulmonar, mucha presión, y vamos al corazón. ¿Quién es el que le entrega la sangre a la arteria pulmonar? Derecho, ¿cierto? Sí. A través de la válvula pulmonar. Si tenemos mucha presión en las arterias pulmonares, al corazón le va a costar más eyectar la sangre, ¿cierto? Porque esto se llamaba poscarga, ¿se acuerdan? Sí. Poscarga. Si aumentamos la poscarga, el corazón le va a costar más poder eyectar la sangre y va a tener que trabajar más. Y se va a empezar a hipertrofiar este músculo cardíaco. Se va a empezar a agrandar, porque se le está exigiendo más de lo que debiese, y ahí pudiese eventualmente generar una falla del lado derecho. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando uno aplica el Biliram, ¿a qué nivel actúa? El Biliram. Biliram, no sé qué es. ¿Es un estimulador para la respiración? No sé dónde actúa. No sé qué mecanismo tiene. Sí lo he escuchado, pero no sé cuál es el mecanismo de acción. Habría que ver cuál es el principio activo. Búsquenlo por mientras. Búsquenlo y ahí lo. La abeja y la llama liberan óxido nítrico para contrarrestarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la abeja y la llama pueden vivir en zonas que están con más altura. Entonces, pueden liberar óxido nítrico, cosa de poder... ¿Qué pasó? Pensé que se refería a otra cosa, pero estaba hablando de la niña. De una llama. Literal de la llama. De la llama. Ah. No, la llama animal, no fuego. Sí, por eso. La abeja y la llama pueden liberar óxido nítrico, y el óxido nítrico lo que genera es vasodilatación. Entonces podemos contrarrestar un poco esto para que no estén todos enfermos del corazón y pulmón. Ya tienen esas condiciones fisiológicas. ¿Lo encontraste? Dice que También tiene esa capacidad de liberar óxido nítrico, cosa de poder vasodilatar las arterias pulmonares. Sí, Es un estimulante, parece que es reflejo, ¿no? sistema nervioso central. Es como, sí, lo que entiendo como que actúa en el tronco encefálico quizás, y eso te estimula a respirar, pero no actúa en el pulmón, sino que actúa como el mecanismo que te genera la inspiración. Ya, al final vamos a hablar un poco de cómo se genera, de actuar ahí en algún sitio específico que te gatille como la respuesta de inspirar. Ya. Gracias, Bray. ¿Quieren break? Sí. Puto. No, pasado 5 minutos. Ya hagamos un break. Gracias.